Queremos contrastar puntos de vista también. Para eso nos acompañan el diputado de la UDI, Patricio Melero, y el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Buenas tardes, bienvenidos ambos a esta conversación. El diputado Melero está en Santiago, el diputado Gutiérrez en Valparaíso. Muy buenas tardes ambos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. En primer lugar, lo que pasa hoy es efectivamente, como dice el canciller Muñoz, el inicio del fin de la Guerra Fría en nuestro hemisferio. Diputado Melero, en primer lugar. Yo creo que sí, y espero además, Daniel, que sea el inicio del fin de la dictadura cubana, la vuelta a la democracia, la vuelta a la economía abierta, la vuelta de la libertad de expresión, la vuelta de las libertades que están conculcadas hace 54 años en Cuba. Diputado Gutiérrez, ¿se acaba un remanente que quedaba de la Guerra Fría con lo que ocurrió hoy? Bueno, efectivamente una política que se había extendido en demasía después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y tal cual lo expresaba hoy día en la hora de incidente, antes que se manifestaran ambos presidentes, yo dije efectivamente lo mismo que dijo el canciller, que hoy estamos a puerta de terminar con una política, esta política de Guerra Fría que se extendió por muchos años, después ya de prácticamente agotada entre Estados Unidos y Cuba. Y hoy yo creo que la humanidad da un gran paso en solucionar uno de los conflictos duros, y que sin duda, si se pueden entender Estados Unidos y Cuba, yo creo que también puede ser posible que se entienda Israel con Palestina, y así tantos países donde la diferencia no es tan honda como la que sin duda puede existir aún entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo se explican ustedes lo que ocurrió? ¿Qué conjunción de elementos que no se había dado en medio siglo hace que ahora, en 2014, Barack Obama y Raúl Castro puedan llegar a un acuerdo como el de hoy, diputado Melero? Yo creo que acá hay una razón de sobrevivencia de Cuba, ¿eh? Si uno pudiera preguntarse quién se acercó a quién, Daniel, ¿se acercó a Estados Unidos a Cuba o Cuba a Estados Unidos? Yo creo que a Cuba le sucede que los que la ampararon y la protegieron durante mucho tiempo económicamente, Venezuela con su petróleo y Rusia también, los dos países con la caída del precio del petróleo de $100 a 67 están en serias dificultades. Y por consiguiente, con habilidad los hermanos Castro empezaron a abrir un espacio de diálogo porque ven y adelantan el derrumbe de Venezuela y se les acaba el soporte de eso. Y también hemos visto la caída en las bolsas en Rusia, también ese soporte. Entonces, o nos autosustentamos o vamos también a fregar. Entonces, creo que sin duda la mediación del Santo Padre, que se ha destacado mucho, el Papa Francisco, este realismo económico, al final lo que vence a la ideología es la economía. Y claramente los hermanos Castro tuvieron que allanarse a este acuerdo, que además yo miraba la declaración, Daniel, y en su último punto dice el compromiso firme con la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil. Y va a ser interesante, ¿eh? Yo quisiera aprovechar que está el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, en el otro lado, preguntarle un poco cómo él ve la evolución democrática en Cuba, porque hoy día quedé un poco sorprendido con las declaraciones del también diputado y presidente del Partido Comunista, que decía que este cambio no va a representar un retroceso en el sistema comunista en la isla, y decía que en cuanto a democracia, creo que en Cuba hay una democracia participativa mucho mejor que la que existe en Chile. Y yo creo que eso va a cambiar mucho, porque no va a resistir el pueblo cubano, que ahora se abre a la información, se abre a Internet, y cuando va a ver los beneficios de las democracias en su tipo occidental, la posibilidad de elegir autoridades de una democracia representativa real, obviamente eso también tendría que cambiar, y yo espero que ese sea, en final, el cambio más importante. Démosle la palabra al diputado Gutiérrez. ¿Es una democracia participativa superior en algún aspecto a la de Chile, y debe haber cambios en el sistema político cubano a partir de lo que ha pasado hoy? Mira, yo te quiero responder la pregunta que tú nos hiciste originalmente. ¿A qué se deben los cambios? Yo, por supuesto, no comparto la visión que tiene el diputado Melero sobre por qué se produjeron los cambios. Las razones son fundamentalmente para mí dos. La primera dice relación con una opinión pública norteamericana muy potente. Yo justamente la última encuesta que realizó el Centro para América Latina de Atlantic Council, el 56% de los estadounidenses y el 63% de los residentes en Florida apoyan un cambio en la política hacia Cuba. Y de ellos, el 79% de los cubanos estadounidenses residentes en la Florida apoyan también un cambio de las relaciones norteamericanas hacia Cuba. Es decir, hay una opinión pública muy potente, muy clara con respecto a que Estados Unidos debía restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Y yo creo que la mejor expresión de ese cambio interno lo representaba el Washington Post, que en numerosas, reiteradas declaraciones o editoriales señalaba con claridad: aquí el embargo no ha servido de nada.
El embargo lo único que ha hecho es fortalecer a Cuba. El embargo es una medida inconducente. Hillary Clinton también lo dijo también en su último libro, dice con claridad, el embargo hay que terminarlo. Es decir, hay una opinión interna en Estados Unidos que estaba diciendo claramente esto tiene que terminar. Y más aún, si ustedes lo piensan, son los propios cubanos viviendo en la Florida lo que piden el cambio. Entonces imagínense un Estado que es potente, que se había manifestado históricamente por una cierta opinión, y hoy eso cambia. Eso yo creo que le hace mucho sentido a Obama. Y la segunda razón, para mi entender, es que Estados Unidos tiene que haberse dado cuenta que estaba quedando muy sola dentro del contexto de América. Muchos países ya habían ido a la cumbre de una serie de cumbres que se habían hecho a nivel latinoamericano. Todos los países habían participado y Cuba incluso era uno de los países que tenía más sintonía con los países latinoamericanos. En consecuencia, hoy Estados Unidos entendió de que se iba a seguir aislando de América si seguía teniendo esta forma de actuar frente a Cuba. Yo creo que entendió de que si Ban Ki-moon, que es el secretario general de Naciones Unidas, si todos los países latinoamericanos concurren a Cuba, le expresan su solidaridad ante una serie de hechos, entonces el que estaba quedando solo en América era Estados Unidos. Y eso, por supuesto, Estados Unidos dijo, acá hay que hacer un viraje, hay que hacer un cambio. Diputado Melero, debido a las opiniones internas y también a una necesidad de una reinserción de Estados Unidos dentro de América de una forma distinta, donde americanos somos todos y no solamente Estados Unidos. Ok. Diputado Melero, ¿se estaba quedando solo Estados Unidos? Le sumo el tema de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas y de los reiterados llamados de la Asamblea General de las Naciones Unidas en votaciones muy amplias, incluyendo muchos aliados de Estados Unidos que les pedían año a año acabar con el embargo. Yo creo, Daniel, que sin duda fue más exitosa la Unión Europea en su estrategia que permitió que al final cayeran los socialismos y los comunismos europeos de abrirse, de dialogar, de participar, de lo que fue la política norteamericana del embargo y el aislamiento, que en 54 años no consiguió el objetivo. Al final, eso es cierto, pero quien realmente ha ido quedando aislado en el mundo es la visión del comunismo marxista, de la visión leninista, del socialismo, de la planificación del Estado. Eso es lo que ha ido quedando aislado y ya son muy pocos los países con esta apertura de Cuba que va quedando. Corea, algún otro país africano. Y obviamente esto es la gran derrota de los socialismos planificados, del Estado, del comunismo y de la exportación de terrorismo. Cuba fue durante mucho tiempo un amparo también al terrorismo y nosotros lo vivimos muy claramente con el asesinato del senador Jaime Guzmán, cuyos autores fueron protegidos, cobijados en la isla y hasta el día de hoy no tenemos información y yo espero que esta apertura también ayude a poder esclarecer el crimen del senador Jaime Guzmán. Sobre eso, diputado, y antes de darle la palabra al diputado Gutiérrez al respecto para tener también su opinión, uno de los anuncios hoy es que se va a sacar a Cuba de la lista que tiene Estados Unidos de países promotores del terrorismo. ¿Le parece que en el escenario actual esa es una medida correcta o no, a raíz de lo que dice usted? Yo creo que Cuba ha ido evolucionando. Durante mucho tiempo albergó, promovió y fue un aliado de la Unión Soviética y de otros países y es creo un hecho irrefutable la ayuda que le prestó a los movimientos terroristas chilenos en su momento. Digamos. Ahora, hoy día, claro, estamos en otro escenario, pero aquí va a pasar, creo yo, un fenómeno muy interesante, Daniel, que al tener que abrirse y están los acuerdos a la información, a la comunicación, a la llegada de Internet, los cubanos, después de décadas de aislamiento, van a empezar a conocer los beneficios de la libertad, de la democracia, de la economía de mercado y, por consiguiente, inevitablemente, esta democracia participativa que defiende hoy día el Partido Comunista Cubano y chileno, van a tener que ir avanzando hacia mayores espacios de participación. Y yo espero que haya un plebiscito, que se le consulte. Y a mí la verdad lo que me importa, Hugo, le digo al diputado Gutiérrez, es realmente la opinión de los cubanos. Y yo creo que más allá de las opiniones de los hermanos Castro y del Partido Comunista Cubano, a mí me importa la opinión del pueblo cubano, que yo espero que tenga la posibilidad de participar democráticamente, de que se haga un plebiscito en Cuba y que tengamos una transición hacia una democracia plena. Diputado Gutiérrez, ¿debe existir ese cambio político en Cuba? Mire, yo te quiero decir con toda claridad, he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos ya en 2 años consecutivos, justamente exigiendo la libertad de los 5 patriotas cubanos que fueron encarcelados en Estados Unidos. Hoy faltaba la liberación de 3 de ellos. Justamente he tenido la oportunidad de relacionarme, conversar con el pueblo norteamericano y es un gran pueblo.
a veces pareciera que están siendo cuidados por los lobos, pero es un gran pueblo. Y el pueblo cubano también es un gran pueblo, es un pueblo magnífico, bien informado, culto. No es esta caricatura de que un pueblo que está en la ignorancia, que no sabe nada de lo que está pasando en el mundo. Ellos saben de todos lados. Por eso es importante, y también se lo digo al diputado, ver la realidad cubana y verla, y ojalá tuviese la oportunidad de ir a Cuba y conversar con el pueblo cubano. Tenemos presencia de dos grandes pueblos que hoy día, sobre sus diferencias, ellos deciden restablecer un camino conjunto para América. Y eso a mí me pone profundamente contento. Yo creo que hoy día la noticia que se nos da no solamente es una gran noticia, por supuesto, para la humanidad, para el mundo, reducen conflictividades, pero también es una gran noticia para América, que de alguna forma nos desencontramos producto justamente de la posición que tenía Estados Unidos hacia Cuba, y hoy día Estados Unidos reconoce que está en presencia de un país soberano, independiente, que decide sus políticas como corresponde, y ellos se relacionan con un país de igual a igual. Y por supuesto, y déjeme también reconocerlo, igual como lo ha hecho el diputado, el aporte que ha hecho el Papa Francisco, que creo que ha sido un aporte formidable. Se nota que él es un Papa de América Latina, que es un Papa americano, porque él está entendiendo y está en sintonía con los problemas que tenemos nosotros los que vivimos en América, y está ayudando a que esos problemas terminen. Y créeme que en ese sentido yo soy un agradecido, y lo digo con todas sus palabras, del aporte significativo y contundente que ha dado el Papa Francisco a la solución de un conflicto que ya se arrastraba por más de media década, es decir, por más de 50 años ya de una vez por todas esto tenía que terminar, y me alegra estar vivo para presenciar este éxito de la diplomacia y este aporte de la Iglesia Católica. Pero, diputado Gutiérrez, ¿debe haber un cambio político en Cuba? ¿Debe haber cambios en la forma en que se administra actualmente el país? ¿Se debe permitir que haya otros partidos políticos? ¿Se debe permitir que haya elecciones de una manera distinta de cómo se desarrollan hoy? ¿Debe haber libertad de prensa y libertad de expresión en Cuba? ¿O la situación debe permanecer como está actualmente? Yo creo que hay que seguir el camino que trazó el presidente norteamericano. Por una de las razones que dice, bueno, sigue existiendo en Cuba, va a seguir existiendo un sistema comunista, tal cual como existe, dijo, en China. Y por supuesto, en China ellos tienen sus opiniones, pero hoy día las grandes reservas, las grandes inversiones que tiene China en Estados Unidos, gran parte de las reservas de China están en dólares. Es decir, hoy día hay un sistema intercomunicado de la economía, y de alguna manera todas se contribuyen, todas están interconectadas. Entonces yo creo que hay que respetar los pueblos. Así como le reconocemos y reconozco que el pueblo norteamericano es un gran pueblo y que siempre ha optado por el camino correcto en apoyar las causas a nivel mundial, hoy Obama reconocía de que hay otros países con los cuales ellos se relacionan, como China, y que está dentro regida por un partido comunista. Permítame preguntar al diputado Melero por ese punto que me parece interesante, diputado Gutiérrez, que lo plantea efectivamente Barack Obama. Daba el ejemplo de China. ¿Puede ser eso lo que pasa ahora con Cuba? Un modelo de mayor apertura económica, pero manteniendo el control del Partido Comunista, el modelo chino o el modelo vietnamita, podría ser uno también. Un país, dos sistemas, como en China. Eso yo creo que es un tema para conversarlo. Ok, permitamos al diputado Melero y luego estamos con usted, diputado Gutiérrez. Yo creo que esa es la ilusión del Partido Comunista cubano y chileno, que se pueda mantener el modelo comunista y socialista en lo político y abrirse solamente en lo económico. Pero yo creo que las diferencias, Daniel, entre China y Cuba son muy grandes. Desde luego, China es una potencia de 1.300 millones de habitantes, gigantesca en el mundo. Cuba es un país chico. Y me temo que lo que va a ocurrir es algo muy distinto. Va a haber una evolución en que progresivamente Estados Unidos hoy día lo que ha ganado con esto es un ámbito de mucho mayor influencia en Estados Unidos. Se han cuatriplicado los envíos de recursos. Se van a permitir inversiones. Entonces van a empezar a llegar capitales norteamericanos. Cubanos en Cuba que le van a poder mandar 4 veces más capitales. Se van a empezar a desarrollar pequeños y medianos empresarios. Y al final la economía va a vencer a la ideología y forzosamente van a tener que evolucionar mucho más rápidamente hacia una forma más parecida a la democracia occidental, a la democracia chilena, del resto de Latinoamérica. Si la verdad que yo entiendo que el diputado Gutiérrez no quiera reconocerlo, pero acá el gran derrotado es la ideología marxista, es la ideología comunista, es la ideología planificada, es la falta de libertad. Y hoy día sí tengo claro que hay alguien que está con ataque de pánico, es el presidente Maduro en Venezuela, porque su socio cubano hoy día se asoció con el gran enemigo de Venezuela, Estados Unidos. La iglesia perseguida en Cuba hoy día es reconocida como la artífice en parte de este acuerdo.
Los que ayer eran los imperialistas, hoy día son los bondadosos que conceden estos Estados Unidos. Entonces, son demasiadas las contradicciones y yo creo que la transición cubana a partir de ahora, por eso que es mi esperanza, este sea el inicio del fin de la dictadura y el comienzo de un sistema democrático, y creo que no hay ninguna posibilidad de homologarlo en algo a lo que ha sido China. Diputado Gutiérrez, dos cosas que quedan, me parece. Primero, ¿a usted le gusta el sistema chino? ¿Le parece un sistema que sería bueno implementarlo en términos de que se mantenga el poder de un partido único, pero con una economía mucho más abierta? Y segundo, ¿es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gran perdedor en lo que ocurrió hoy? Mire, yo soy partidario de que los pueblos elijan su camino. Yo no soy de aquellos que generan leyes para impedirle que se expresen, que voten como les guste. Yo soy de aquellos que creen que el pueblo tiene la conciencia, la cultura y las convicciones necesarias para elegir a sus representantes, para elegir sus autoridades de la forma democrática que estimen conveniente. Yo, en ese sentido, yo creo que aquí el gran vencedor es la tolerancia y es el respeto de dos estados. Efectivamente, Estados Unidos es un gigante y Cuba, pues, es un país pequeño, por mucha dignidad, con mucha cultura, pero entendió, y tanto Estados Unidos, dos entendieron que tenían que entenderse. Si acá lo importante es que no, al margen de nuestras diferencias que tenemos, que pueden ser abismantes. De hecho, yo puedo tener diferencias abismantes con el diputado Melero, y ambos estamos cobijados en el mismo lugar, nos guardamos los respetos que corresponde, la diferencia necesaria, no somos amigos, nunca lo seremos posiblemente, pero entendemos que aquí tenemos que convivir, porque aquí tenemos que respetarnos por el bien del pueblo que nos elige y que de alguna forma nos dice, ustedes queremos que sea nuestro representante. Lo mismo Estados Unidos y Cuba. Yo no estoy pidiendo que Estados Unidos termine con su forma de economía. Yo debería estar diciendo, termine en Guantánamo. Imagínense, Guantánamo, que sin duda ahí es un pedazo de territorio cubano, donde sin duda ahí se cometen las peores tropelías contra el ser humano, las torturas más atroces cometidas contra un ser humano, y ahí Cuba lo que está diciendo, tenemos todas estas diferencias sobre la mesa, pero nosotros entendemos que estos temas tenemos que ir abordándolos. Yo lo que quiero es rescatar hoy día sobre la diversidad indudable que hay entre los seres humanos, entre los países y entre los estados. Prima la tolerancia, prima la comprensión y prima hoy día la necesidad de que nos reencontremos en este continente americano que es nuestra casa común donde tiene que convivir el pueblo norteamericano, el pueblo uruguayo, boliviano, chileno, todos los países venezolanos y todos los países que tenemos necesidad de reencontrarnos por el bien de lo que somos. Es decir, somos americanos y como americanos tenemos que construir un camino común. Y eso es lo que la ciudadanía nos exige, entiéndanse, más allá de la diferencia, entiéndanse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y nos merecemos mejor calidad de vida. Eso nos piden nuestros pueblos y eso es que hay que darle. Diputado Melero, ¿tiene Estados Unidos que levantar el embargo, poner fin al bloqueo y a todas las sanciones económicas contra Cuba? Yo tengo la convicción absoluta de que sí, Daniel. Creo que el embargo demostró su rotundo fracaso. Yo hacía recién la comparación con la Unión Europea, que buscó el camino del diálogo, de la participación, de las libertades económicas, y fue conquistando y permitió que el imperio soviético cayera, que la Alemania comunista, la Alemania oriental cayera, y al final han tenido y han demostrado mucho más éxito en menos tiempo que lo que ha significado la política del embargo. Así que yo creo que eso tiene que ser el paso. Y yo espero que también en Cuba entiendan, digamos, que ya hoy día se les acabaron las excusas, se les acabaron todo tipo de explicaciones para no avanzar hacia un proceso democrático y a una mayor consulta a los ciudadanos cubanos. Sí, yo mientras escuchaba a Hugo decía y pensaba en esos cientos de cubanos que durante estos 54 años de dictadura se subieron en balsas y trataron de escapar de Cuba, escapar del ideario cubano, y muchos de ellos murieron en el intento. Yo tengo realmente un enorme reconocimiento a esa lucha, a muchas personas que fueron encarceladas y perseguidas por propiciar estas ideas al interior del régimen cubano. Y también recordemos lo que Chile sufrió producto de lo que era Cuba. Recordemos que Cuba, tal como lo dijo Brezhnev, era el primo hermano. Chile, a través de Cuba, era el satélite para operar y expandir la revolución comunista y socialista en Latinoamérica. Todo eso llega a su fin, demostró su fracaso. Se acabaron los balseros tratando de escapar a la libertad. Se escaparon, digamos, se acabaron las tuiteras, que eran el único instrumento que tenían para tratar de mostrarle al mundo la opresión y la falta de libertad que había en Cuba. Y eso creo yo que es un paso muy importante y que tiene que ir de la mano.
sin duda con el término del embargo también. Diputado Gutiérrez, me imagino que en este punto hay acuerdo, digamos que usted también está de acuerdo con que el embargo se tiene que acabar. Mi pregunta es, ¿cómo se imagina una Cuba sin embargo, si efectivamente este se acabara? ¿Con acceso a los bienes de consumo producidos por Estados Unidos, con inversiones de los Estados Unidos en Cuba? ¿Cuánto cambia una sociedad como la cubana si ese escenario se produce? Mira, primero decir que hay que terminar con las leyes porque el embargo se ha legalizado. El embargo hay leyes, la Helmuth-Barton y otras legislaciones más que se dictaron justamente para impedir cualquier tipo de inversión en Cuba. Y esas leyes tienen que pasar por el Congreso. Y creo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar también con senadores republicanos en Estados Unidos, por supuesto con muchos congresistas. Ellos tienen una voluntad de querer terminar con el embargo. Ahora, sin duda, hay otros republicanos, fundamentalmente, que no tienen la misma disposición. Por eso yo creo que en esto hay que ser un poquito prudente. Yo espero que lo que dice el diputado Melero se pueda realizar y terminemos luego con el embargo. Y creo que una de las razones también que uno puede tener en consideración para terminar con esta política de aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba es que hoy día encontramos fuerte inversión en Cuba de 3 países fundamentalmente: China, Rusia y Brasil. Y creo que Estados Unidos también estaba sintiendo que le estaban ganando el quien vive, que las fuertes inversiones sobre todo de Brasil, que estaba teniendo un puerto ahí, el puerto de Mariel, junto con China y una serie de otras franquicias más que se estaban consiguiendo, yo creo que también llamó la atención y alertó a Estados Unidos. Dijo: acá se están haciendo el pinito a otros países, ¿da? Otros países están logrando invertir en Cuba y nosotros que estamos al lado no estamos haciendo esas inversiones. Entonces yo creo que también es una razón que va a llevar, por supuesto, yo creo que van a haber cambios, sin duda. Es decir, cuando uno ha estado en China y ha tenido la oportunidad de estar en 37 años desde que se inició este proceso de apertura y reforma en China, en 37, 38 años, China cambió de manera espectacular. Es decir, China dejó de ser lo que era después que el Partido Comunista Chino toma esta política de reforma y apertura, que es un proceso intenso en que sin duda la manufactura y la creación de la manufactura y venta hacia el extranjero generó una riqueza y transformó a China en una potencia en el curso de 37 años. Entonces, todos estos fenómenos económicos pueden traer aparejado una serie de cambios que es relevante, pero yo sigo poniendo en el centro, como centralidad, la autodeterminación de los pueblos. Diputado yo creo que ahí Hugo es donde Gutiérrez, no podemos equivocarnos. Diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, diputado Patricio Melero de la UDI, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre la noticia del día y una de las noticias del año en el mundo, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a ambos. Gracias, bueno, y feliz Navidad a todos ahora.